Que suene y resuene. Segunda temporada de 60 y qué, un podcast de Lucero Miranda. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas trasnochadas. La hora en la que ustedes se encuentren dándonos el favor de su atención, de su escucha a las conversaciones que vamos sosteniendo en nuestra segunda temporada de 60 y qué. Pues hoy yo estoy muy emocionada, muy fascinada, muy encantada, porque tengo la oportunidad de conversar con una persona a la que admiro y respeto y quiero muchísimo. Una mujer, pues, muy fuerte, una gran mujer, una mujer que nunca ha dejado de andar el camino buscando sus posibilidades, su crecimiento. Ella fue mi terapeuta, ahora somos amigas y eso lo aprecio mucho porque prefiero 1000 veces la amistad, aunque siempre es necesaria la terapia o muchas veces. Entonces se encuentra aquí compartiendo este espacio Maru García Casabianca. ¿Lo dije bien? Muy bien. Bienvenida, Maru, muchas gracias de que por fin estemos haciendo esta conversación. ¿Verdad que sí? ¿Desde cuándo estamos hablando de que se va a hacer? Gracias por tu presentación, me siento muy honrada con tu manera de mirarme, muchas gracias. ¿Y qué podemos decir? Igual admirable tú como persona, artista, inteligente, docente en la universidad, bueno. Una persona extraordinaria, mis respetos. Muchas gracias, pues nos respetamos pues sí, mucho. Qué bien, yo creo que por eso somos amigas y no seríamos tremendas, ¿verdad? Sí somos. Bien. Pero nos contenemos. Es nuestro tesoro. Dicen que si se encuentra una perla, dejas todo por ella. Y el amor de la amistad es una perla preciosa que se atesora. Sí, y en el campo que ustedes se mueven, que tú te mueves, es muy importante hacer las distinciones. Sí. Por ejemplo, con Leti Sánchez, nuestra querida Leti Sánchez. También. Alguna vez que llegué yo así con 20,000 problemas, me dijo: Lucero, entre ser tu terapeuta y ser tu amiga, elijo ser tu amiga. Entonces le copié el modelito. Ándale. Y entonces otro terapeuta que trabajó con Leti se formó de alguna manera con Leti también, además de su formación, Salvador Ortiz Galicia. Sí, chaval. Y bueno, yo he tenido necesidad de recurrir nuevamente a terapias y en algún momento se coqueteó la posibilidad de que lo fuera, pero le dije: no, ¿sabes qué, mi chava? Yo me quedo con mi amigo. Amén. ¿Sí? Y se lo dije así, le dije: entre que seas mi terapeuta y sigas siendo el amigo que has sido todos estos años, me quedo con mi amigo. Y es que, pues, cuando estás en la terapia, bueno, no sucede con todos los pacientes, ¿verdad? Debes de conservar esa eficiente sinceridad y separación para poder ser objetivos. Pero, pues, si abres el alma de la persona, de donde viene la palabra psicología, ¿no? El tratado del alma. Sí. Entonces sí es algo maravilloso porque te encuentras con muy buenos amigos. Claro. Muy buenos amigos del alma. Claro. Y entonces, claro que nos quedamos con los amigos. Y vas consolidando. Amén. Sí, tu relación. Sí. Y sí, pues esta parte de tu podcast que siempre pues lo escucho. Gracias. Y veo que es la mirada a esta edad, ¿verdad? Del nombre. En buena medida. A veces nos brincamos las trancas y vamos por otro lado, pero sí. Pues sobre todo la edad, ¿no? La edad, sí. La edad, que pues se han roto los paradigmas de la vejez, se han roto los paradigmas de ya quédate en casa. Siempre en lo personal te puedo decir, yo siempre estoy emocionada con los avances a velocidad del sonido en este momento histórico de la humanidad. O sea que si eres un interesado en la historia, en los avances, en la ciencia, es imposible no aprovechar nuestra edad. Y es imposible quedarte al lado del camino, como decía Benedetti. Claro. O sea, no te puedes quedar al lado del camino, o no deberías quedarte al lado del camino. Bueno, un ratito a bajarte bajo un árbol a meditar para continuar y abrazarlo el camino, también. Abrazarlo. sí, pero sí es algo maravilloso el aprender, ¿no? O sea, aprender a ti algo nuevo es maravilloso. Claro, y no quedarse, y vuelvo a citar a Benedetti, que dice: no te quedes inmóvil al borde del camino. Así es. Sí. A mí ese poema me conmueve mucho porque creo que tiene un contenido de sabiduría y de verdad enorme que los viejos y los jóvenes deberíamos de saber. Así es.
Entonces, bueno, pues entonces como somos la muestra, que para ella dicen que basta un botón, pues dar la muestra a nuestros congéneres, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros clientes dentro del trabajo que realizamos, y pues saber que la edad es una condición de sabiduría, ¿no? Claro. Y entonces tener la fortuna de ser del siglo pasado y vivir este tránsito del cambio del siglo y cambio de milenio como un momento excepcional en la historia de muchos humanos, pues es un privilegio estar. Sí, y tener esa doble o triple mirada, porque además de los 80s para acá nuestras vidas han cambiado de manera vertiginosa, y alguna vez yo le he dicho a mis alumnos, pues la única constante que tenemos en nuestra vida desde ese momento, o casi desde ese momento, es el cambio. Sí. El cambio es nuestra constante. Sí, y a una velocidad inusitada, porque pareciera que camina más rápido, no lo sé. Pienso que se decía que de niño el tiempo se iba lento y después avanzaba más rápido. Después de los 15. Pero hoy he oído a los niños decir qué rápido pasó el tiempo. Entonces, si en realidad, pues hay muchos científicos que hablan que la Tierra, que el eje, no lo sé, pero pues sí vamos a otra velocidad, ¿no? Y entonces esa es nuestra ventaja, ¿no? Llegar más rápido a los momentos en que podemos tener y contar la historia. Sí, y dar testimonio, yo creo, ¿no? Dar testimonio, dejar un legado. Ahora está muy de moda, pues, ¿qué haces con las fotos? Antes pues las ibas acumulando, si acaso se les ponía un nombre, si había una buena narradora en la familia, te enterabas de vida y milagros de esos que estaban ahí inmovilizados en las fotos. Y fíjate, eso también son los cambios de disciplina, de convivencia familiar. Sí. Quizá el llamado a decir, escuchen a las personas mayores, ¿no? Sí. Porque realmente conocer la historia en la antigüedad era a través de la voz de los que contaban las historias, ¿no? Tradición oral. Empezando, bueno, por las piedras rupestres, ¿no? Las cuevas en donde dejaban los escritos de las aventuras maravillosas de la cacería para tener en el invierno el alimento, ¿no? Pero sí es importante entender que sí, esas mesas alrededor, juntarnos un día de la semana o del mes a platicar las historias. Los secretos de la cocina. Los secretos de la cocina, pues y por eso las cocinas siempre estaban llenas de gente, ¿no? Donde se resuelven soluciones, donde al calor del hogar, el nombre que llevamos cuando una casa es linda, hogar le llamamos, precisamente porque ahí era donde se cocían las historias, ¿no? Pero al fuego. Y lentamente, ¿no? Entonces sacaban ese jugo, ese sabor que te hacía pertenecer al clan, pertenecer a esta parte del pertenecer, ¿sí? Y esto es importante retomarlo, porque si tenemos la fortuna de tener personas de nuestra edad mayores con una lucidez maravillosa. Acabo de estar tristemente en un sepelio de una persona muy querida, de una hija del corazón, y hablando con su papá de 94 años, con una lucidez extraordinaria, y él en silencio. Yo me senté junto a él y nos pusimos a platicar las historias de su clan y de sus hijos, y él, bueno, riéndose a carcajadas de todos los recuerdos, ¿no? Entonces, pocas veces ahora los jóvenes se acercan a llevarse a tomar un café al más viejo de la familia y decir, oye, cuéntame las historias, o cuál es la mejor aventura que ha pasado esta vida, ¿no? Y escuchar, es una gran oportunidad ver la lucidez de las personas mayores. Sí, yo escucho, o a veces alguien me escribió hace poco que le hubiera gustado aprovechar mejor a sus abuelos en el sentido de la escucha, ¿sí? Del aprendizaje, del aprecio. Y yo creo que muchas personas, no sé si jóvenes o viejas, pero se comienzan a dar cuenta de lo que pierden cuando sus ancestros empiezan a ir. Sí, se fue la historia sin saber, ¿no? Y sí es importante, ¿no? Ahora pues se pueden imprimir las fotos, tú haces unas cajitas preciosas de la historia, de los nietos. Que ya tengo la segunda parte de ese proyecto, ya te contaré. Pues entonces yo voy con el primero, porque ahí están las cajas todavía. Y entonces digo, es algo maravilloso poder platicarles a tus hijos y a tus nietos, pues todos los grandes desafíos que se sortearon,
y poder nosotros decir, oye, ¿te acuerdas cómo era difícil estar pasando esta etapa de mi vida, tal etapa de mi vida de tragedia o de tristeza o de separación? Sí. Y de repente te das cuenta que pasa el tiempo Sí. y es verdad que queda acomodado de una manera en tu ser Muy especial. y se convierte en la joya de la sabiduría, ¿no? Sí. De saber que sí pasa, Sí. de saber que sí es bueno llorar, Claro. saber que el sufrimiento está y Ya, que la alegría claro. también. Sí. Entonces esa es la vida real en este planeta Tierra, Sí. en este planeta escuela. Yo no Yo sé le en digo, otro planeta. Se lo robo a Belov, que esta patria tierra. A mí me gusta mucho Sí, el la patria concepto de la patria también. tierra, porque es el lugar donde vives, donde creces, donde se escribe tu historia. Mira, y la ¿de quién es quienes- esa frase? Leonardo Boff, no Belov. Leonardo Boff. Mira, no Sí, la había escuchado. muy esa manera. criticado. Yo sí le digo, pero- es mi planeta escuela. Sí, pero yo le llamo mi patria tierra, ¿sí? Mira. Y de verdad, viéndolo como, no importa que sea un pedacito de tierra, estás en la tierra. Así es. Y entonces es tu patria, Y- está tu y- querencia, tu pertenecer. Así es. Sí. Y ahí caminas, ¿no? Claro. Si yo te preguntara a ti, a ver, ¿dónde empieza el cielo? En el infinito y más allá. Pues donde termina la tierra. Nosotros caminamos en el cielo. Muy bien. Entonces somos algo así como fractales. Algo así como, Claro. como ángeles quizá, no lo sé. Bueno. Pero pisamos la tierra y estamos inmersos en ese Sí. cielo que anhelamos. Sí. Por lo tanto, tú transformas Sí. el cielo en el que caminas. Claro. Y está ahí, ahorita podemos asomarnos con la lluvia, todo verde, Oh, sí. o puede estar Podemos ir al desastrado, lodazal. o puede estar desastrado en otro lugar. Sí, sí, sí. Palabra que no existe, pero parece desastrado, me parece como de verdad, Sí, enfrente ya de es mi el casa. colmo de los colmos. Está realmente ese lodazal. Pues, Pero ¿qué pasa si y sabes que está la tierra tomando esa frescura, claro. ese agua, ese ánimo Sí. para poder dar vida Sí. con el agua que Y está ahí? sostener. Y esta parte en el lugar donde vivimos, que es Jalisco, Guadalajara, acá en México, Zona cuando nos conurbada. escuche, es una zona maravillosa del Sí, país, en sí, México, sí, el sí. clima, la gente, bueno, yo privilegiada La de vivir comida. aquí. Y entonces ves que son de esos vergeles maravillosos Sí. en donde tú puedes mirar perfectamente primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Bueno, ya un poquito menos, Bueno, pero sí. no invierno Yo- como en otro lugar donde algunas se pone veces- blanco, sí. pero sí vives ese Sí, ese yo algo calor que y ese... me gusta y me fascina de Guadalajara es que son sus flores y sus árboles los que van definiendo las El estaciones. clima. A lo mejor hace calor, hace frío, pero las plantas, el Se tono dan. del verde, las flores, el tipo de flor, me parece fascinante en primavera, que empezamos con el amarillo de las primaveras, pasamos por las amapas, pasamos por las jacarandas, pasamos por los tabachines, vamos pasando por distinto tipo de flores y entonces Guadalajara se ve amarilla, se ve rosita, se ve morada, se ve naranja, luego más naranja. Sí, se Entonces, pinta de colores. si vas como, ay, me faltó la lluvia de oro, por favor. También. Entonces, cada árbol, cada planta va definiendo un momento de la estación. Entonces, aprender como a distinguir en qué va caminando la estación es observar, es escuchar, es recibir los aromas. Y es detenerte a verlo, ¿no? Sí, 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 sí. Porque puedes acostumbrarte a la belleza Ujú, y sí. pasar sin ver. Y volverte indolente. Exacto. Sí. Y pues esta edad en donde te digo que tienes ese bagaje de información Sí. de cuando no teníamos el celular, ¿verdad? Cuando Ujú. salías a jugar en las noches con tus amigos, Sí. la certeza de que sabías que tenías una vecina o un vecino que eran compañeros de juegos Claro. y de córrele, vamos a jugar, a poder llegar a decir, oye, pues a mis nietas les canto las canciones que aprendí de Sí. niña, abuelita, te las sabes, Sí, ¿no? sí, sí. O tus hijos, verlos crecer, hacerse Sí. hombres Sí. de bien y que vuelan hasta el otro lado del mundo, ¿no? Sí, 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 y que se están comiendo su parte de mundo, la parte de mundo Claro. que ellos han construido y son capaces Entonces de... esa semilla que pone el Padre en el vientre de cada una de nosotras Sí. madres, pues puedes bendecir esa fruta Sí. maravillosa que se gesta. Sí, Y el sábado en un taller que estaba Ujú. dando hablábamos de
decimos, oye, pues se embarazó y nació tal día y nos olvidamos de poder narrar el disfrute del desarrollo de un bebé, que es una verdadera maravilla milagrosa, Sí. de la transformación de esa perla y ese pez que se unieron y se convierte en una mórula que sabe lo que va a ser, Sí, persona humana, sí. y que cabe en el vientre y que se gesta y que Y alimenta. se desarrolla. Y que el primer órgano que creamos, ¿sabes cuál es el primer órgano que creamos? Lo debo haber leído, pero no, Maru. El corazón debe ser, ¿no? No. ¿El cerebro? No, fíjate. ¿La panza? No. ¿Qué crees? ¿Qué? La placenta, para conectarte Pues sí, a la ¿verdad? vida. Pues cómo vas a vivir, de qué vas a comer. Y sabes que es el primer órgano que perdemos cuando nacemos. Claro, claro. Y pues hay muchos síntomas en aquellas personas que pierden una piernita o un brazo, Sí, en que queda se la sienten memoria. la memoria, pues seguramente nuestra memoria de la placenta seguramente nos ayuda a percibir la realidad de la Y han de vida. ser los entuertos de las mamás. Y nos hablan a nosotros de Claro, esa historia que nosotros claro. tuvimos que vivir para ser persona humana. Sí, 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 sí. Y esta es una maravilla, que esa persona humana que nace y que fue un pequeñito bebé, ahora pueda ser una señora de mi edad, con toda esa historia Contando guardada estas en cada historias célula. maravillosas, sí, sí, sí. Y en mi vida, por ejemplo, pues tengo 29 cambios de ciudad, ¿cómo ves? Sí, me lo has dicho y... Entonces es maravilloso nuestro México, por ejemplo, Sí. con mis Fíjate padres. que yo veo familias que se han quedado toda la vida en un solo lugar, y como en todo hay pros y contras, y yo veo pues que es maravilloso como el conocerse con todo el mundo a pesar de los costos. Se me hace más maravilloso cuando vas transitando por distintos lugares porque te vas Sí. tocando. Y fíjate que yo creo que ahí nace a través de la mano de nuestros padres, llevándonos a disfrutar, porque era más o menos cada 2 años que nos cambiábamos de ciudad y mi papá nos decía, apurémonos porque la cultura, las pirámides que hay aquí, la comida la vamos a disfrutar. Recuerden que hay otra manera de hablar en el norte, en el sur, los modismos, los regionalismos. Sí, claro. Entonces nos hicieron aventurarnos a una vida de explorar, De aventureros. de aventurarnos a Sí. vivir un clima diferente, Claro. ropa diferente, casas diferentes y personas diferentes. Sí. Entonces, para mí mi vida es un tesoro. Y distintas maneras de pensar, de sentir, de Y creer. Y en eso, fíjate, te hace amar tu México de una manera Claro, maravillosa. claro. Ojalá y podamos en esta oportunidad que me das de hablar, voltear a mirar nuestro México, Sí. que es un verdadero milagro de la naturaleza. Sí. Mares, ríos, montañas, desiertos de Y diferentes todavía tan tipos, florido y generoso. abundante. Entonces, el amor que tengamos nosotros los viejos por nuestro país, tenemos que trasladarlo a Y nuestros transmitirlo, hijos, claro. y que lo caminen y que lo prueben Sí, y sí, que sí. lo aprecien. Sí, cuando yo leo la historia de Mariana Jampolsky, la fotógrafa, que viene a México, se enamora de México y recorrió caminando de sur a norte, de oriente a poniente el país, haciendo sus registros, más de 60,000 negativos que están bajo resguardo del gobierno, de los mexicanos. Dices, ¿por qué mejor un extranjero tiene más esa mirada yo que sí nosotros? soy mexicana, yo sí No, soy mexicana, sí, pero sí te muchas digo veces que se nos aprendemos olvida. esa apreciación. Si no nos la transmitieron, Sí. aprendemos esa apreciación de la apreciación de unos De ahí ojos está la extraños. misión de los que somos mayores Claro. de más de 60. Claro, De ahí está la historia que tú tienes que contar. claro. Llevarlos de la mano, incluso a descubrir tú mismo como mayor los lugares que no has conocido, sí, ¿no? sí. Es verdaderamente importante nuestra misión porque somos los que pasamos la historia y el aprecio de nuestra historia. Así es. Entonces, si no lo llevamos nosotros a cabo, de decir a los hijos, vamos a tal lugar donde el clima es otro, donde solo hay piedras, Vas a comer tal cosa. donde tú puedes saber que la naturaleza en el desierto existe, que debajo de las piedras hay animalitos Sí. y que son de su natural ahí. Entonces, si nosotros no llevamos de la mano como misión el dar a conocer lo maravilloso del planeta Tierra, no va a haber quien lo enseñe. Sí. Siempre la historia, como tú sabes, porque eres experta, ha sido por la tradición que Claro. se aprende. Sí, por lo que va pasando, yo insisto, de tradición oral,
Sí. De ver algo que a mí me gustó mucho cuando estaba estudiando arquitectura, me dio por meterme, y sigo ahí enganchada por el lado de esta arquitectura que se crea en los pueblos, donde se hace, o sea, se sabe hacer el adobe, o sea, te sale del corazón saber hacer el adobe, saber manejar la palma, saber manejar el vejereque, todo lo que puedas hacer. Pues lo que es, pues en el desierto yo estudié mi primera carrera también diseño, sí. Y mi tesis la hice sobre la vivienda rural. Pues yo hice algo parecido. Sí, mira, y la hice en Linares, en el área donde no están los naranjales, sino del lado donde está el desierto. Entonces ahí están los carrizos y ahí está el adobe. Y la gente sabe cómo usarlo, sabe dónde está la resistencia, dónde está el carrizo que te va a servir y el que no te sirve para nada, y es sabiduría ancestral. Entonces, saber hacer la vivienda, saber ese capullo donde vas tú a gestar, donde vas a vivir, donde vas a convivir, el aprecio a ello es fundamental. Sí. Y nosotros los mayores somos los que tenemos que expresarlo, ¿no? Y de una manera hermosa, porque también el deber y ahora tú y escúchame y a fuerza, sino en lo coloquial, en lo divertido, en lo amorosamente apreciado. Y pues ojalá y nosotros en estos podcasts que estás haciendo podamos hablar y llamar la atención a los mismos que son de nuestra edad, ¿no? Claro. Para que recuerden que son los que pasan las tradiciones, pasan las historias, cuentan de dónde venimos y lo que pasaron todos nuestros ancestros, viajando, atravesando ríos, mares, montañas, hambre, vida, muerte, miedo, salud, amor. Y somos biológicamente fruto de 75,000 generaciones detrás de cada uno de nosotros. Así. Inconmensurable. ¿Cuántos años es una generación? A ver, ¿cuántos años es una generación? ¿1000 años? No, una generación se supone que son cada 25, 20 y tantos años, en donde se forma un clan completo, en donde se agrega la familia política extensa, los amigos, hasta los que hacemos compadres, y se vuelve un clan mayor. Entonces, eso, precisamente, el saber y tomar conciencia de que eres de los mayores de ese clan, pues tienes esa misión. Hacer la colecta de las historias, hacer las reuniones. Ahora ya están haciendo las convenciones de los González, de los Ramírez, las ballestereadas. Ándale. Entonces eso es muy lindo porque cada uno puede traer su propia historia. Sí. Y eso Fíjate que por ese lado, mi familia, del lado Ballesteros, tengo tíos que han hecho un trabajo extraordinario, y ahí entraría mi abuelo, donde se quedaron en el pasado, para bien o para mal. Pero hay la tía que ha rescatado la historia genealógica de mi familia. Qué bonito. Y ha llegado hasta la llegada de los españoles pues ahora a la conquista. Hay páginas de internet donde te hablan de tus ancestros. Sí. Y oye, me platicó mi sobrina, que también ahí anda investigando en esas páginas, que tengo la hermana de mi abuelo, era una espía. ¡Wow! Entonces te vas enterando que hacían el periodista, el doctor, el que pasó del otro lado del Atlántico, de cómo llegaron, lo que fundaron. Y creo que ahorita, precisamente hablando de eso el sábado, hablábamos de que para qué están esos lugares que ahora puedes buscar por internet, pues porque tenemos que tejer nuestra historia. Hay una necesidad de recuperar, porque con los estudiantes yo lo veía, yo les decía, a ver, ¿cuántas generaciones hacia atrás puedes ir? Y muchos, muchísimo. Cuando digo muchos, no me gusta decir muchos porque es muy subjetivo, pero muchos no tienen idea ni siquiera de sus abuelos. Oye, les pregunto, ¿y cuántos bisabuelos tienes? Pues 2, no, 8. 8. Ay, 4 y 4. Sí, 4 y 4. Son 8. Sí, claro. ¿Y te sabes los nombres de los 8 bisabuelos? No. Entonces te quedas ahí con una interrogación gigante, pero ojalá y seamos curiosos para poder Fíjate que hacemos un ejercicio muy padre con los estudiantes, donde se ponía el estudiante su nombre, o sea, era como un árbol, y ponen papá, mamá, y luego papá, mamá con los abuelos, que son 4, y luego con los bisabuelos, entonces iba haciendo un mapota,
Y les decía yo, y ahora lo que van a... Este era como un ejercicio de agradecimiento de cómo es que habían llegado a donde habían llegado, a una universidad privada. Y entonces había quien podía llegar muy atrás, había quien en ese momento le hablaba a su mamá, a su abuela, para empezar a preguntar. Claro, eso se me hacía fascinante. Es buenísimo. Y entonces, de repente, cuando decían, no, pues es que mi tatarabuelo fue campesino. Claro. ¿Sí? Y mi otro tatarabuelo era arriero de burros, no sé si se diga así. Y luego, pues ya mi siguiente abuelo tuvo un rancho. ¿Sí? Iban ascendiendo. Iban ascendiendo. Lo duro, lo que era muy duro era descubrir que la mujer siempre estaba en un plano rezagado, ¿no? Abajo, ¿no? Ella en su casa, ¿sí? Lo más que habían estudiado eran maestras y ya eso era un gran avance. Sin embargo, bueno, van avanzando y llegan, sí se dan cuenta que si vienen de una familia de gente profesionista de generaciones atrás, pues la tradición continúa. Pero la gran mayoría se van forjando a través del esfuerzo, ¿no? Pero fíjate, dijiste algo muy serio ahorita, Lucero. ¿Ves? Como sabes, mi especialidad es psicoterapia sistémica familiar. Y de ahí, pues, empiezo a buscar y a entender otros tipos de estrategias terapéuticas. Pero fíjate que hay algo bien importante que acabas de decir, como si las madres hubieran tenido que quedarse en casa. Fíjate que es necesario maternar y paternar. Sí, claro. Ahorita estamos pasando con niños de muy temprana edad, con ansiedad, con depresión, con enfermedades serias y suicidios a muy temprana edad. Porque no hay la contención materna y la crianza. Que yo lo veo ahora en las generaciones donde bueno, estoy hablando concretamente de mi nieta y para más chiquitos, esta necesidad y este valor que le están dando al maternar. Muy los importante. que asumen la crianza responsable, wow, qué trabajo están haciendo, ¿eh? Bueno, ojalá, y sí, claro, los que estamos estudiando nos estamos dando cuenta de ello, y ahorita es la oportunidad para proclamarlo y decirlo. Claro. La importancia de mirar a los ojos a los bebés, de mirar a los ojos a los niños en sus años de desarrollo fundamentales, donde hace muchos años el señor Estebanés, un gran antropólogo, nos dijo en el kindergarten hace muchos años, ya veis la edad de mi hijo, que más valía una nana de buen corazón que una guardería. Claro. Entonces ahorita, bueno, ¿qué podemos hacer con esta parte del desarrollo económico siempre puesto a la cabeza del desarrollo familiar? Sí. Y cuando nosotros pues nos casábamos era con un colchón, una refrigeradora, una estufa, y ahorita están muy preocupados por la cosa, tener la cosa, en lugar de olvidar que pues no es necesario. No es el tener. No, es el olvidar no aquello que es importante económicamente, pero tampoco que no sobrepase la crianza del ser humano. Entonces los niños están pasando por momentos históricos muy difíciles de salud. Tengo la asociación civil con niños con cánceres de adultos, con muchos problemas serios, y creo que es un llamado de atención de nosotros los abuelos a decir, por favor, papá, apapacha, amamacha, ¿verdad? Abraza, mira, date tiempo, date cuenta, cuenta cuentos. Y es importante que te miren y sepan que cuentan contigo. Que estás ahí. Y que pueden en cualquier devenir de la tristeza, de la agonía, del dolor, tener quien pueda consolarme. Entonces esta parte... Y que haya alguien a quien te puedas acercar y sentirte cobijado. Sin juicios severos de pórtate como grande, ¿no? Entonces el portarte es llevarte a ti, portamos estos aretes, portamos la ropa, pero también nos importan los seres humanos como persona. Y como lo más valioso que nos pusieron en la creación cuando ya estaba todo listo, ¿no? Entonces sí es importante este tipo de entrevistas que haces porque es un llamado de atención
de decir, oye, atento a esto, Ujú. porque es fundamental. Sí, y no es solamente la parte chistosa que les decía yo, me dijeron, por cierto, les cuento, ya me volvieron a decir madre, un extraño, y eso me ofende porque no soy su madre. Ah, de que aquí se acostumbra a decir mucho. Sí, aquí a ver, en madre, Jalisco. te voy a servir, no soy tu madre. Entonces, no es ese tipo de madre el que buscamos, ¿no? No, la Sino madre la que madre cobija, que que abraza. cuida, me encantó tu palabra, amamacha. Sí, porque decimos apapachar, pero también Sí. es amamachar. Sí. Y entonces estas son palabras de modismos antiguos Claro. que se decían muy bien para qué. Claro. Entonces es un llamado de amor, de decir, a ver, abuela, tú que estás joven y que eres productiva y que tú y yo me dicen, mamá, ¿y a qué horas te vas a jubilar? Pues yo creo que en la tumba, como dice Santa Teresa, ¿no? Yo cuando sea árbol. No lo sé, pero sí es importante entender que estamos aquí activos con toda la lucidez. Y conscientes de que queremos ser activos. Y no quiere decir que no te canses, que no te duela, que eventualmente se te bajen las defensas. Claro que pasa. Actual. Ayer ya estamos tomando un curso de inteligencia artificial para poder estar al día, tú y saber el las ingeniero de la herramientas. pilleta me tienen Yo impactada. estoy importantísimo, ¿no? Incluso uno de los jóvenes me dijo, no, yo no. Le dije, no, tú sí. O sea, si yo digo sí, tú también, porque es como usar la máquina de escribir y luego después la computadora y después, ¿qué sigue? Que tú tomes el uso y no el uso te tome a ti. Sí, y ahí fíjate que entra algo que lo platicaba en algún podcast, en alguna entrevista, la importancia, ya lo mencionaste de alguna manera, sin usar la palabra, la importancia de reconocer y apreciar los procesos. Importantísimo. ¿Cómo vas construyendo el proceso de la maternidad, de gestar a una criatura? Importantísimo. Es la cosa más maravillosa. Ahí es donde dices, los milagros existen, llámale como quieras, Dios existe. Sí. Estaba escuchando un podcast, prometo ponerlo en la cajita de la presentación de este podcast, donde es un filósofo y el filósofo hablaba de cómo son los científicos los que reconocen la posibilidad de algo más grande. Llámale Dios, llámale el nombre que deba recibir. Y si son los escritores, los que andan más en el rollo humanístico, los que se declaran ateos, los que se declaran más sin Dios, ¿sí? Entonces, esa es una reflexión importante. ¿Quién hace esa reflexión? Lo voy a poner, es un español, me acabo de encontrar una serie de podcasts españoles, donde hablan este es el primer programa de un nuevo podcast, y están entrevistando a este filósofo, y entonces hace toda una reflexión, sí, pero desde que yo creo que también tiene algo de científico, porque además te va nombrando a los científicos que han recibido el premio Nobel y cómo todos se han rendido a la existencia de un ser superior. Definitivamente. ¿Sí? Entonces, cuando llegas al concepto del saber, observar y declararte incompetente para hacerlo tú, sabes que solo Dios lo hace. O sea, esa transformación extraordinaria. Te va a gustar y les va a gustar a varios de nuestros podescuchas, porque sí dice cosas muy sabias. Es un hombre mayor, no muy mayor, pero sí es mayor. Y dice cosas con una sabiduría tan tremenda, a mí me parece tremendamente interesante y valioso que declare este tipo de cosas, ¿sí? Y el proceso. Claro. El proceso. ¿sí? Claro. Y apreciar. Y en eso tú eres maestra también, maestra de maestras. Bueno, pero si es, pues nada más es maestro, es aquel que te lleva la mirada a lo importante, ¿no? ¿Y qué haces tú, maestra de maestras? Pues sí, ya vamos a empezar el instituto. Ya estamos ahorita en ciernes, oremos porque pueda llevarse a cabo y enseñar a terapeutas en este momento de nuestro México tan difícil, con tanta soledad y angustia, pues llevar a terapeutas a que tengan herramientas útiles para intervención. Es desde el enfoque sistémico humanista y sobre todo pues es una mezcla, es una ensalada de técnicas y tácticas de intervención. Y ahí yo creo que tienen los sabios terapeutas como tú, las sabias terapeutas como tú, la tarea de formar gente con mucha conciencia, porque por años yo he escuchado,
a ustedes te conozco a ti, a Leti Sánchez, a mi querida Mónica Ordapilleta, o sea, es gente que las tengo así como en un altarcito aparte porque sé del compromiso, de lo que han luchado por su profesión. Pero hay otra serie de papanatas que porque no les gustaban las matemáticas se fueron a estudiar psicología. Oye, y ahora más peor, ahorita termino, perdón, ahora más peor los coaches de vida, que están haciendo cochinada y media. Pues mira, yo pienso que muchos de los chicos que vienen jóvenes a mi trabajo que hago para invitarlos a aprender, sí. Fíjate que veo que muchos de ellos cuando les pregunto ¿por qué usaste una herramienta tan maravillosa como la psicología para hacerla una profesión de ti? Y me contestan, para entenderme. Entonces, precisamente lo que hablaba anteriormente sobre los niños que están con ciertos síndromes, van creciendo, llegan a la preparatoria, tienen la materia con un buen filósofo o un buen psicólogo quieren estudiar y no lo hacen tanto por la vocación del servicio para ayudar a pensar a otros o a la psique, logos, porque era una inquietud personal de entenderse. Sí. Entonces, muchos psicólogos acaban haciendo, yo les digo, bueno, tienes la maravilla de tener una licenciatura, puedes estudiar una maestría. Claro. Y hazla ya más con una vocación de tu parte hábil para emprender algo. Sí. Entonces, sí nos encontramos en ese caminar, muchísima gente estudiando psicología para entenderse, no para servir dentro de la herramientas. La bronca es que están echando a perder un montón. Pues porque abrir cosas... Pues cualquiera, hasta yo. O sea, yo hice un super curso de coaching, pero yo no hago coaching porque no me siento capaz de abrir cosas que luego no voy a saber cómo cerrar. Pues sí, son creencias y valores fundamentales. Creo que te puede servir para hacer acompañamientos muy específicos. En algún tema. Y todo lo demás, como por ahí había un programa muy interesante sobre sexualidad en Radio Educación que se llamaba Prohibido Tocar. Todo lo que tú no sepas del mundo de la mente, de tu alma, prohibido tocarlo porque no tienes las herramientas, no tienes el carácter, la fortaleza, la formación, el trabajo terapéutico que te tienen que dar a ti para poder hacer tu labor. O sea, hay una cantidad de componentes que no todos lo tienen presente, depende de dónde estudiaron y con quién estudiaron. Tú decías, si te tocó un buen profesor filósofo, si te tocó un buen profesor psicólogo, estás del otro lado. Y aún así lo decías también, no necesariamente hay la vocación de servir. Y entonces los psicólogos de repente tendrían que pensar que así como los médicos, ¿sí?, su trabajo fundamental, el corazón de su profesión es servir a otros. Y es yo digo, a mí me encantan las palabras, ¿no? Y las etimologías. ¿Se nos nota? Y darnos a notar cuando lo ejercemos, el qué quiere decir lo que estamos ejerciendo, así ¿no? Es. Entonces, vuelvo a repetir, el tratado del alma, psique, ¿verdad? Cuando ves el arquetipo de psique, es increíble entender de qué estamos hablando, de esa parte sensible, ¿no? Claro. Y es muy importante, pues, estudiar ahí a los griegos y entender un poco los paradigmas que nos pueden formar un buen arquetipo, entender. Yo creo que es que empiecen por la Ilíada y la Odisea, ¿no? Pues mira, que es la que nos leía mi papá como cuentos y les digo, ay, Dios mío, qué cosa. Estábamos platicando mis hermanos y yo en una alfombra amarilla, una verde limón, acostados patas para arriba, y mi papá haciéndonos soñar y que imagináramos todo eso. Eso fue un regalo de vida. Entonces sí, es un regalo que te va introduciendo a leer, a disfrutar. Ahora hay muchas maneras de leer. Yo hago un recorrido a mi calle y ahorita descubrí un sistema que te va leyendo el libro mientras manejas. Yo digo, ¡qué padre! Sí, como los podcasts también, ¿eh? También, como los podcasts, ¿verdad? Hay muchas maneras de poderte accesar conocimiento, sabiduría, que muchos han podido transmitir a través de escribir. Sí, y esos muchos que tienen la vocación, el deseo de
de compartir con los que siguen. Es más, te dice el lector, ¿cómo quieres, niño, niña, mujer, varón, español, mexicano? ¿Cómo quieres que te lo lea, no? Claro. Entonces sí es maravilloso acceder. Reyes, hombre, que no me veo yo leyendo a García Márquez con acento español. Pues no, ¿verdad? Pero sí es, bueno, pues tendrás que ver, ya me hiciste reír, yo tampoco me lo imagino, pero es interesante que sí puedes elegir, ¿no? Claro, tu forma de lectura. Claro. Entonces eso es muy lindo, porque ¿a quién no le gusta que le cuenten un cuento? Claro, no, y yo siempre estoy segura y recontra segura de que como personas somos extraordinarios contadores de historias. Sí. Pero hay los que se las cuentan para lastimar y lastimarse, y hay quienes cuentan para transmitir sabiduría. Sí, pues mira, poner tu sistema, yo digo pido, ay, por favor, no, ¿cómo se dice? Paginen sus páginas, ¿no? Sí. Para que cuando vas oyendo, y es página 25, Sí. entonces apuntas en un papelito algo importante que consideras Sí. para poder recapitular en la lectura. Sí. Y sí hay mucha facilidad ahora de Sí, cultivarte. en el Kindle, qué maravilla, te selecciona, te lo puedes mandar, le subrayas, le vuelves a subrayar, le quitas, le pones. Entonces esto es una gracia Pero infinita. prefiero el olor de los bueno, libros. a mí me gusta el olor de Prefiero los el olor libros, de los pero libros. es para incentivar también Claro. a quien la tecnología les está rebasando y que no lo están dirigiendo. Es como un auto. Sí. Yo tengo que saber el destino para poder llegar sano y salvo. Ay, Mauro, yo aunque sepa el destino me pierdo, pero Pues luego rehago. mira, ahora ya está eso. Está el GPS que lo llevas y te lleva. Tampoco lucen tanto, no pierdan la capacidad de ubicación en su cerebro. Yo les digo a los jóvenes, porque ya cuando se suben conmigo ya me pusieron el GPS y les digo, pero si yo ya sé por dónde llegar. Sí, exacto. Y además me sé los atajos, porque si tú pierdes ese destino en tu mente, pues no desperdicies la capacidad neurológica y de sinapsis que tienes. Pues, pero sí es importante entender que si la tecnología está a tu servicio también para la cultura, en la sociedad, los muchachos que pues no sienten lo que tú y yo sentimos con el aroma de un libro viejo, por ejemplo, o con el aroma de un libro nuevo, también. O al entrar a las librerías a qué huelen, o a las papelerías a qué huelen, que eso es horrible porque yo soy media adicta a esas cosas. Ay, las libretitas, las plumitas, sí, qué horror, no, sales comprando lo que no necesitas. Pero sí es importante entender que está muy, muy importante el momento actual, con la inteligencia artificial, con el poder pedir por lo que sea a través de tu celular y que te lo puedan conceder, porque tú tenías que correr al diccionario para poder traducir lo que no entendías. Hermoso. Y ahora, pues si no están ahí, puedan usarlo y sí cultivarse, por favor. Sí. No es desdeñar, o sea, no es despreciar, no. Es aprovecha tu momento histórico. Lo que está a tu disposición. Así como nosotros aprovechamos que ya no era picar piedras, sino era un libro de papel, ¿no? Entonces, pues era antes los glifos, etcétera. Sí. Pero ahorita tenemos accesos a 1001 historias. No, y yo ahorita escuchándote, yo digo, pues, ¿de dónde aprendí de historia de la arquitectura mexicana? En los libros. Claro. Leyendo a Toussaint, leyendo a Jandrop. ¿De dónde aprendí la historia de la arquitectura de Occidente? No tanto de Oriente, de Occidente. Pues en el Pevsner, en el de Angulo Íñiguez. ¿En dónde aprendiste ahora historia del arte? En mis libros. En los libros. En mis libros, entonces pues, ahora que puedes viajar tan fácilmente y económico y yo sé viajar barato y sé buscar mis aviones. Oye, ¿y lo que veías en los libros lo viste en el Prado? Sí. O lo viste ya en París, ¿verdad? Y entonces dices, ¡ay, qué rápido el acceso! ¿Sabes qué me pasó a mí? Sí. Cuando llegué al primer edificio antiguo en Francia. Sí. Y tenía que dar yo clase, y yo normalmente daba las clases en la calle. Me gustaba mucho estar en los edificios. Sí, tocarlos, ¿no? Y y a veces yo les decía, si se puede tocar, toca la piedra, siente si está cálida, fría, rugosa, cómo está. Pero yo me acuerdo que hubo un momento en que me quedé muda y dije, o sea, tengo que reconfigurar en mi cerebro, que estaba bastante acertada, pero tenía que reconfigurar muchas cosas.
¿sí? Cuando entré a la primera mini catedral románica, ¿sí? En el pueblo de Grasse, en el sur de Francia, con 2 Rubens. A mí los Rubens no me importaron en ese momento. El templo más humilde que te puedas imaginar, ¿sí? Y empecé a hiperventilar. Yo no entendía qué me estaba pasando hasta que como que me senté y dije, ¿qué es esto? ¿Sí? Sentir el espacio, verlo, apreciarlo, vivirlo. Me sigue poniendo así como se me sigue yendo el aire. Y es que teníamos el referente de un libro. Así es, pero lo que te había formado era el libro. Claro, ¿sí? y el anhelo te lo sembró. Yo me acuerdo una vez unos catalanes que vinieron al Mundial del 86, que nos tocó tomar unas copas con ellos en Guanajuato. Estaban hablando de la obra de Gaudí. Entonces algo dijeron de la Pedrera y entonces le dije, sí, se encuentra en el Paseo de Gracia número tanto, ya no me acuerdo del número. Y algo más dijeron, sí, la puerta y los detalles. Y me dijo, ¿cuándo estuviste allá? No, nunca he estado. Y se me quedó viendo, me dijo, ¿y cómo sabes tanto? Porque lo estudié en la escuela. Porque lo estudié en los libros. Pero entonces llegas y ves a Gaudí y caminas Barcelona y mucho. Quieres vivir ahí. Oye, hasta las alcantarillas son obras de arte. Sí, los mosaicos, las ventanas, las bancas, las farolas. En las banquetas para poder descansar con esas farolas. Todo. Entonces dices, oye, o sentarte a comer un pan con una loncha de jamón serrano. Una fideuá en la Plaza Real. En el patio del jardín. Sí. O sea, Gaudí era un hombre extraordinario, ¿no? Y cómo muere. Yo creo que Gaudí es motivo de otro programa. Sí. Pero fíjate que me pasó algo muy curioso y ahorita regresamos. Y tiene que ver con la sabiduría. Suni Montoya, no sé si la hayas conocido, ella era todo un referente en cuestiones de arte, de literatura, muy conocida en los medios intelectuales tapatíos, muy respetada. ¿Tú estudiaste aquí? ¿Mandé? ¿Tú estudiaste aquí arquitectura? No, yo estudié en Guanajuato. Punto y aparte también, ¿sí? Pero Suni, pues yo gracias a Suni fue que desarrollé mi metodología de estudio y luego de enseñar a mis estudiantes. Perdón, y es gracias a ella que hago mi primer viaje. O sea, yo he ido 3 veces a Europa y las 3 veces trabajando, no tenía los medios para viajar. Y hacer el recorrido con ella. ¿Con los alumnos ibas también? Con alumnos y con ella. Podía ser duro porque era muy rigurosa ella, ¿sí? Pero qué privilegio. Claro, qué privilegio. Ver los detalles. Y entonces... Oye, los fondos de la construcción, los planos, las maquetas que tiene Gaudí en el sótano de la Sagrada Familia, ¿no? Bueno, ella no le gustaba Gaudí. No era precisamente pro-catalana. Ella vivió en Madrid muchos años. ¿Española ella? No, mexicana, como si fuera española, con un doctorado en arte, que hizo nada más y nada menos con el director del Museo del Prado, don Diego Angulo Iñiguez, o sea, con las vacas sagradas de las vacas sagradas. Entonces, escuchar a ella explicar, por ejemplo, las meninas, no había otra manera más que adorarlas. Escuchar su narración de la fragua de Vulcano, bueno, aparte que te morías de risa, aprendías como desquiciada. Y se me está yendo la onda como viejita de 64. Espérame, déjame acuerdo por qué estaba contando esto. Ella, bueno, todo el tiempo estaba estudiando, todo el tiempo estaba en la computadora. Tenía me estoy desviando, tenía una impresora muy viejita que se llamaba Maimónides. ¿Sí? Y perdón, queridos podescuchas. Lo que pasa es que, ¿sabes qué nos pasa? Sí. Que tenemos tanta historia en nuestra mente. ¿Qué quieres contarlo todo? Que entonces voy a decir una tontería, se apelotonan las ideas. Sí. Y eso pasa. Ahorita tengo todo apelotonado. Cuando yo te preguntaba sobre esta entrevista y de qué vamos a hablar, porque sí, entonces tu cerebro, pero ahorita ya nos estamos expandiendo sí, ahorita a todo lo belleza. Yo haría una síntesis de esto, de que tenemos tanta información veraz que cuando la buscas la encuentras. Sí. Y que poder haber visto en mi escuela, en la historia del arte, con un maestro extraordinario, que me hablaba de Gaudí, y luego yo ir a visitar a mi hijo a Barcelona, y pararme frente a la Sagrada Familia, o pararme ante una
luminaria en la Dejarte calle. conmover. Saber que la estética y el orden y las medidas son perfectas. Sí. A pesar de ver ese montón de pedacitos que están ahí colocados, ves esa puerta, ves las puertas o ves, La puerta de nacimiento, sí. O entras al edificio de habitaciones múltiples de unos departamentos, que claro que te dan ganas de vivir porque siempre estaba enfocado hacia la luz, cómo iba a pasar por las ventanas, en la tarde cómo iba a atardecer, en la mañana cómo iba a amanecer, en dónde iba guardada la ropa. ¿Qué tipo de luz iba a haber dependiendo de la estación? Sí, eso es a lo que me refiero. Y entonces digo, hasta en la azotea puedes subir y están las obras de arte, en todas podríamos decir, los cierres de la construcción. ¿No? Y los enmarques que hace para que veas sí o sí la Sagrada Familia. Entonces es algo que pienso que pues quizá la arquitectura urbana tendría que contemplar. Sí. Y sobre todo en Guadalajara, que tenemos tantos árboles, tanta vida, en lugar de devastar. Ya recuperé la memoria. Suni un día, ella daba clases a pequeños grupos de señoras, y un día me habló y me dice, oye Arqui, me decía la Arqui, ¿me puedes ayudar dando la clase de Gaudí? No quiero darla, me da flojera. No le gusta. Y dije, ok, la voy a dar. Y fui y la di. Y fue poco tiempo antes de que muriera, fíjate. Pero ese día di mi clase y la gente se fue muy feliz, muy encantados con Gaudí. Es como un dulce delicioso. Sí, pero me dijo, ok, no me gusta Gaudí, pero después de la clase que acabas de dar, por lo menos lo puedo tomar en cuenta, lo voy a considerar. Para mí fue un homenaje, para mí fue un elogio enorme. Dije, Oye, pues a mí cuando estaba con la maestra de apreciación estética nos decía, pues un esteta no elimina a nadie. Oye, así es que cuando estabas frente a esos cuadros horrorosos de la modernidad, que a veces parece una grosería, pues no podías juzgar porque dejarías de ser esteta, ¿no? Y es el impulso del alma el que hace que alguien pinte, o el impulso del alma hacer que alguien pueda llevar a cabo con los elementos que tiene algo tan bello, ¿no? Sí, no, y algo que puede hacer el arte, vamos a decir el arte culto, porque ahora eso de los museos, pero el que te puedas parar frente a una obra y sientas cómo te recorre la descarga eléctrica. Yo les decía a mis alumnos, es que finalmente tú como observador, imagínate que estás viendo el cuadro y tiendes tu mano al cuadro, tú estás en medio, ¿sí? Y entonces el pintor te está dando la mano, tú estás tomando la mano, estás sintiendo la obra, la estás interpretando, pero vas a voltear y le vas a tender la mano al que sigue. Y en los museos, mira, acabo de estar, en Copenhague con mi hijo, fuimos a un museo maravilloso, Santa Lucía, y puedes tocar a Calder, ¿no? Sí, o sea, tocas, están las esculturas, ahí está, y está el movimiento y el viento, y dijo, ay, es que yo esto lo estudié, ¿no? Y mis niñas, abuelita, ¿en dónde lo estudiabas? En la escuela. En la escuela nos enseñan eso, sí te van a enseñar eso si quieres estudiar. Entonces, tocarlo, vengan, vamos a tocarlo, y me toman una foto ahí, por favor. O sea, eso que tú sabes que lo leíste, que lo tocaste con tu historia, memoria, y que ahora lo puedes tocar y que está helado o húmedo y te da esa satisfacción extraordinaria, ¿no? Poder llegar a concluir tu historia a nuestra edad. Sí. Y regresando de esta breve digresión, que no lo es, de todas maneras, es tú desde tu experiencia de vida, ¿cómo le vas a enseñar a los más pequeños a que una obra te puede transformar, te puede transgredir, te puede maravillar? Que, bueno, yo que soy la chillona número 1 de toda Europa, lloré con cuanta cosa se me atravesó en la vida, que puedes llorar y llorar porque te está tocando el alma, porque te está atravesando, porque te estás comunicando, finalmente. Y te lleva la voz de tus maestros platicándolo, ¿no? Y que sepan que no pasa nada si te conmueve, no pasa nada en el sentido de, ay, te van a criticar. Es problema de los demás, no es tuyo, es tú cómo te comunicas con algo. Con lo que sí me pasó. Con lo que sí me pasó, porque sí pasa, claro, sí, te entonces, conmueves. Desde esa mirada, pues los ancianos,
No me gusta la palabra ancianos, no ahorita. Las personas mayores, como dicen los españoles, ¿sí? Me gusta más que adultos mayores. Las personas mayores tenemos mucho que contar, mucho que compartir, mucho que transmitir, ¿sí? Y el que se deje y la que se deje, maravilloso. Que lo cumpla, claro. Sí. Y esta maravilla de tocarme a mí, de despertar en la mañana y de mirar la hermosura y de bajar y prepararte tu desayuno. Estamos en un lugar privilegiado, que es la casa de Maru. Y no, amigos, es un lugar hermoso. Pues sí, y eso, el saborear y decir, un día más. Sí. Un día más en esta hermosura de la belleza al mirar el cielo y al ver esta maravillosa escena de estar en un día muy triste en Monterrey, viendo la noche oscura y viendo la luna llena en medio del Cerro de la Silla. Sí. Es extraordinario un instante de la mano de alguien que se muere y se va, entendiendo que estoy viva y lo puedo mirar y se lo puedo ofrendar, ¿no? Entonces es una gracia infinita marcar cada día con algo extraordinario que en lo cotidiano está presente y solamente tu mirada como persona que aprecia por la edad puedes convertirlo en algo extraordinario. Claro. Así es que hay que aprovechar nuestra edad en el disfrute. Seguramente disfrutaremos más que un niño. Claro. Hay un verso que encontraron como epitafio en la isla de Creta, que se escribió en el siglo I a.C., que dice: vive feliz tu vida, no dejes que nada te entristezca, porque la vida es corta y el tiempo exige su tributo. Y alguien me decía, no, pero es muy triste. Me escribió alguien muy cercano a mí y le decía yo, no, porque si ves el contexto de la historia, cobra una dimensión enorme, ¿sí? O sea, vive feliz tu vida. Y no quiere decir que todo vaya a ser maravilloso. Pues sí, es lo bueno y lo no tan bueno, sacarle el jugo, ¿no? Porque seguro te va a dar una enseñanza. Claro. Seguro, Sí, tanto la felicidad como aquello que es. Pues dicen que de lo que duele más es de donde realmente aprendes más, ¿no? Pues ahí vamos, nos va dejando huella, ¿no? Sí, va marcando. Va dejando marca. Y pues a veces el camino está muy empedrado, muy resbaloso, pero esta parte que dices tú, el levantarte y mirar la luz, saber por la luz que abrir está a punto de que sean las 6 de la mañana, y ver el verde, y ver los árboles. Está lloviendo, cayeron muchas hojas del árbol, o sea, abre la ventana y mira. Sí. Pues yo sigo en el duelo de mis árboles que me mataron. Ya más o menos sabemos qué pasó. Es otro cuento. Sí, pero porque era parte del pararme en la sala y mirar hacia afuera y escuchar el canto de los pájaros. Seguimos castigados con los pajaritos, no están viniendo a mi jardín. Bueno, a una sección sí. Se enojaron porque les quitaron su casa. Los lastimaron, están lastimados, claro. Sí, entonces ya empiezo a escuchar como los cantos más lejanos, pero los primeros días era buscaron otra absoluto silencio, ¿sí? Pues mira, yo te agradezco caminar con tu voz también, porque vas despertando un montón se llaman engramas en la cabeza, desde las neurociencias, el detonador. Si yo te digo a ti la palabra caballo, va a ser imposible que los que nos escuchen no piensen en un caballo. Yo en mi abuelito. Pero entonces todo lo contextualizamos. Entonces ese abrazo que se hace neural es precisamente un engrama. Entonces tú, con muchas palabras que hablas, fuimos abriendo el tema que yo no sabía ni cuál iba a ser. Sí. Pero sí es el beneficio de decir, sabemos mucho y tenemos muchos engramas porque tenemos más de 60. Sí, y hay que dejar que fluyan para que se formen más engramas. Claro. Palabra que tengo que anotar y apropiarme. Y sobre todo provocarlos en las personas que nos están escuchando y que seguramente se despiertan también sus historias. Sí. Maru, ¿qué le dirías, ya terminando, a las personas jóvenes, a los niños, que tú tienes una relación construida desde la intergeneracionalidad maravillosa? Sí, muchos niños cerca, sí. ¿Qué les dirías para el futuro?
Pues mira, yo les diría a los jóvenes que están en soledad, Ay, sí. por ejemplo, que la soledad es el lugar ideal para filosofar, filios, Sí, sí, amigo sí. del pensar. Claro. Y que cuando no estén siendo amistosos con su pensar, rectifiquen y busquen el caminar sobre sí, sobre lo que sí se puede pensar en resolución. A los papás que los estimulen y los abracen. A las personas que están dando el paso de esa adolescencia orgánica y biológica que está en ciernes para tener el lóbulo frontal a los 24 más maduro, lo llenen de experiencias vivas que dan vida. Que no se vuelvan adultecentes, Que ¿verdad? dan, pues no lo sé, a veces los papás los obligan con ese apúrate a madurar. Cuando hay un proceso en un horno, cuando Hay metes un ritmo, un pastel, hay un tiempo. no lo vas a sacar antes de tiempo y no podemos desperdiciar el momento del ciernes, de cernir ideas y de que ahí salen los sueños. Y los jóvenes papás que también están teniendo hijos ya más maduros, pues que los incentiven Claro, que a los ser, acompañen. a ser pensantes, ¿no? Sí. A filosofar, a hacerse amigos del pensar. Y hay que darle seguridad de que ese es un buen camino. Ese es yo me dices a los jóvenes, a los niños, yo creo que pues es también a los adultos y a los abuelos. Llévenlos a soñar, llévenlos a pensar, la escucha atenta sin interrupción, qué piensas, qué dices, y no estar corrigiendo en cada palabra que dicen, sino en incitarlos, motivarlos a soñar, porque si no es a esa edad, ¿cuándo? En Las buenas conciencias de Carlos Fuentes hay una parte al principio del libro donde Jaime Valcárcel, que es el personaje principal, o Valcárcel, que es el personaje principal de la historia, narra su historia con la mano tomada de su padre cuando iban a la apertura de las fiestas de la Presa de la Olla. Bueno, cuando iban a la apertura de la Presa de la Olla para iniciar las fiestas el día de San Juan. Y esa evocación que hace de la presa, del tipo de gente que iba, de las cosas que se celebraban, que se comían, que se compartían, me parece maravillosa, porque es una evocación que además queda impresa en el libro, en una novela. Y fíjate, bueno, yo descubro con mi trabajo los misterios de la evocación. Oh, sí. Fíjate que estábamos en un... Ay, no terminamos nunca, no sé cómo vas a editar Ahorita esto. terminamos, no te preocupes. Pero el maestro, estábamos en la escuela de psicoterapia, en la especialidad de psicoterapia sistémica, que está haciendo la maestría, y entonces me invita el maestro a evocar a través de lo que es estar pensando profundamente, llamado hipnosis, ¿no? Entonces él empieza a decirme, María Eugenia, piensa en un momento de tu vida en el que históricamente estabas muy feliz. Y me acuerdo ahorita que hiciste, que evocas y despiertas los engramas de la mano de mi abuelo, caminando en la Alameda de Santa María la Ribera en Ciudad de México. Claro. Íbamos un domingo y veo que a la altura de mis ojitos de niña estaban haciendo un algodón de azúcar, color de rosa, y el señor estaba ahí haciéndolo. Entonces mi abuelo me tenía de la mano esperando para que yo me comiera uno. Y olía el algodón de azúcar. Entonces, ese momento estaba yo evocando cuando mi maestro me iba guiando con sus palabras. Y yo estaba observando ese algodón de azúcar. Total, me lo dan, mi abuelo paga, yo voy caminando con él comiéndome mi algodón de azúcar. Y ya, claro que tú no hablas cuando te están evocando, cuando estás pensando, no hablas. Total, me regresa del trance mi maestro y todos mis compañeritos de la escuela estaban así diciendo, era un lugar en el algodón de azúcar. Y entonces todo el salón donde estábamos nosotros trabajando olía algodón de azúcar. Wow. Mi evocación salió por mis poros. Sí, claro. Yo nunca imaginé que tales evocaciones podrían provocar sensaciones tan importantes. Y sale la secretaria abriendo la puerta de la oficina diciendo, ¿por qué compraron algodón de azúcar y a mí no me dieron? Para mí ese fue un aprendizaje maravilloso cuando los papás que se fueron sus niños, que murieron por el cáncer,
Dicen, fíjate que estaba yo en la mañana y la casa olió a frijoles refritos. Era el alimento favorito de mi hijo fulanito de tal. Entonces le digo, tú lo evocaste. Es que es el fantasma. No, es tu evocación de tú saber a qué olía en ese momento de la mañana y sale por tus poros el aroma. Imagínate la responsabilidad de la evocación. Claro. ¿En qué estoy pensando? Porque va a salir por mis poros la memoria del evento. Esto te lo regalo porque ha sido uno de los aprendizajes más importantes en mi vida. Pues me lo regalas y se lo regalas a los podescuchas porque no lo voy a borrar. Imagínate la evocación. Regalo nos acabas de hacer. Pues muchas gracias por invitarme. Gracias, Maru, mil gracias. Amigas, amigos, amigues, muchísimas gracias por su atención, por acompañar esta conversación tan bonita, tan llena de emociones, de cosas lindas. Y les invito pues a que me acompañen la próxima semana. Por favor, acompañen nuestro andar. Necesito likes, porque si no, no va a seguir este podcast. Necesito que me digan que les gusta, que evalúen tanto en Spotify como en YouTube. Pueden poner comentarios, retroaliméntenme, por favor, regálenme de verdad esa generosidad, porque le hace mucha falta este 60 y qué. Hasta la próxima, muchas gracias.